Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Contento de estar aquí y tener la posibilidad de hacer un video más. Hoy día quiero hacer un video distinto, volver un poco a los inicios del canal. Debido a los limitados recursos que tengo para hacer este canal, donde me gustaría poder subir mucho más información de la que subo actualmente, voy a hacer un repaso de las diferentes cosas que están aconteciendo, tanto en América Latina como en Europa, y de lo que he podido investigar. Quiero agradecer también a la gran cantidad de personas que se han comunicado con el canal y nos han dado información, gente de Brasil, gente de Estados Unidos, gente de México también, de diferentes partes que cooperan activamente en el canal, entregándonos información, que nos gustaría sacar mucho más de esa información a la luz. Un saludo también, para todas aquellas personas que han tomado los mensajes del canal y los han hecho virales. Hay muchas personas que nos hemos dado cuenta que participan en el canal y que tienen un rol muy fuerte en las redes sociales, tratando de ayudar a sacar mucho de esta información hacia afuera. Para los que llegan por primera vez a este canal, decirles que estamos viviendo un momento complejo. Estamos, como he venido advirtiendo hace mucho tiempo, viviendo una guerra de última generación, donde no hay tanques contra tanques, ejércitos contra ejércitos, sino que esta es una guerra psicológica. Como tal, no hay experiencias anteriores de qué es a dónde nos puede llevar una situación como esta. Ustedes saben que los militares, antes de enfrentarse a veces a otro ejército, estudian los registros que existen de conflictos anteriores y en base a esos conflictos anteriores van preparando sus estrategias de defensa. Hoy día lo que estamos viendo es una guerra global contra el mundo occidental, contra los valores occidentales, contra el cristianismo, como lo he repetido en distintos episodios de este canal. Y estamos viendo, en definitiva, un intento por destruir las naciones occidentales y especialmente las naciones cristianas. ¿Por qué las naciones cristianas? Tú puedes ser o no puedes ser cristiano, pero esto va mucho más allá. El cristianismo se opone de una manera férrea a la tiranía. No hablemos del cristianismo de la Iglesia Católica, estoy hablando del cristianismo puro, como lo entiende una persona que trata de seguir las enseñanzas de Cristo de alguna manera. Todos sabemos que las grandes religiones, y ese es un tema que hay que tocar y poner, y lo hemos puesto en contexto varias veces en el canal, están sujetas a un control muy fuerte y a una subversión muy fuerte. Estas iglesias, la mayoría han sido penetradas, han sido subvertidas por diferentes grupos. Muchos de ellos vienen del Vaticano y han subvertido a la iglesia y a los grupos cristianos. También hay otros grupos como la masonería también que buscan en el fondo que los cristianos, llegado el momento, ellos no se levanten en contra de lo que es este nuevo orden mundial, lo que estamos viendo. Hace pocos días murió el expresidente norteamericano George Bush, padre, y con él, al parecer, fue curioso porque murió él y todo este sueño del nuevo orden mundial, de que recordemos que él fue uno de los promotores más grandes de esto, por lo menos fue una de las primeras personas que empezó a hablar ya con una gran audiencia. Si bien es cierto, esto se había hablado antes, pero él fue de las personas que nosotros podemos recordar y podemos tener una memoria de que fue las personas que más habló del tema de que había que constituir un nuevo orden mundial. También lo hizo Henry Kissinger, Al Gore, otros personajes de la política norteamericana. Hoy día, la cantidad de sucesos que estamos viendo, a nadie pueden dejar indiferente, sobre todo a aquellas personas, y me dirijo especialmente a ellas, a las personas que están pasando hoy día por momentos difíciles,
producto de la incomprensión, de la intolerancia de otras personas, producto de cargar el peso de lo que significa estar despiertos, ya que la mayoría de la gente duerme y está subvertida y ha sido de alguna manera permeada por todo este aparato comunicacional, tecnológico, a través de organismos como el Instituto Tavistock, que lo he mencionado en varios videos. Es importante que investiguen de qué se trata el Instituto Tavistock. Hay unos videos en español muy buenos que les van a dar una idea de cómo se trabaja esta estrategia de control mental para poder dominar a las masas y hacerlas pensar como ellos quieren, como los globalistas en el fondo quieren. Siempre hemos hablado aquí que detrás de todo esto, más allá de la izquierda y la derecha, que en realidad no tienen ninguna importancia, están los poderes globalistas. Hemos dicho que la derecha debiese defender los valores del cristianismo o debiese defender la decencia, las buenas costumbres, etcétera. Llámenlo como quieren y sin duda no lo hace. Y no lo hace porque está claramente trabajando para los mismos poderes. En el caso puntual de lo que hemos visto en los últimos días en Chile y probablemente ustedes han visto en sus propios países, tenemos una derecha que constantemente se alinea con la izquierda, traiciona sus supuestos principios para ser parte del mismo juego. Y eso ha sido siempre. De eso no hay ninguna diferencia. Ha tenido que renunciar después de las protestas que ha habido contra el pacto migratorio global. En Bruselas, Bélgica, ha tenido que renunciar el primer ministro de Bélgica. Un primer ministro que, por lo demás, era supuestamente de derecha y estaba apoyado por un conglomerado de derecha, pero sin embargo este conglomerado le quitó el piso, producto de que terminó firmando o mandando a firmar este pacto. En el caso de muchos otros países que también han tenido gobiernos incluso de derecha, estos gobiernos se han alineado con los poderes internacionales, con los banqueros internacionales, con estas logias, estas sociedades secretas que en definitiva son aquellas que manejan esta historia. Y les han seguido el juego. Entonces, se darán cuenta ustedes que, dependiendo de las influencias que estén en este juego, izquierda o derecha, no tiene ninguna relevancia. Es algo que he tratado de mostrar en este canal, a pesar de yo considerarme una persona más de derecha, por el hecho de que considero que es un antídoto contra la destrucción que siempre ha generado la izquierda. Quiero dejar eso bastante en claro. En Francia los chalecos amarillos se han levantado, llevan más de 4 semanas y pico de huelgas ininterrumpidas, con una fuerza tremenda, exigiéndole la renuncia directamente a Macron y exigiéndole el término de las políticas globalistas que tienen a ese país ya recibiendo este tipo de inmigrantes ya desde los años 90. Recordemos que Francia fue el país que más apoyó a Stalin fuera de la Unión Soviética. Recordemos que el Partido Comunista Francés gritaba enardecido Stalin, Stalin, Stalin en sus juntas. Hay valiosos videos que dan testimonio de lo que estoy diciendo en YouTube. Y Francia, que fue la precursora de alguna manera y exportó todas estas políticas progresistas, incluso exportó el socialismo a través de la Revolución Francesa. Recordemos que en épocas, para los que les gusta la literatura y han tenido la suerte de leer a grandes escritores rusos de la época, era muy común que toda la literatura que llegaba a la Unión Soviética, a Rusia en ese tiempo, que todavía no era la Unión Soviética, estoy hablando antes de la Revolución Bolchevique, los franceses eran quienes, todo venía en francés. Los franceses también fueron los primeros en traducir a los chinos y llevarlos a Occidente. Muchos de los libros
que llegaban a Occidente venían de las traducciones que hacían los chinos. Entonces estamos viendo que un país como Francia, que comenzó con el socialismo, ya que, vuelvo a repetir, el socialismo es anterior al comunismo, no tiene nada que ver con la revolución bolchevique, más bien viene de la revolución francesa. Y un país que exportó todo esto por el mundo entero, donde además su lengua, el francés, fue la lengua por excelencia de los políticos, la lengua por excelencia de las relaciones internacionales en su tiempo. Recordemos que todos los políticos antiguos no hablaban inglés, hablaban francés. Entonces todo esto se fue exportando. Francia exportó toda esta política socialista de la internacional comunista en su tiempo, tradujo innumerables documentos, innumerables libros de la causa, etc. Y los propagó por el mundo entero, utilizando para ello, ¿cierto?, lo que todos ya sabemos, el acceso a la lengua, a la literatura, etc. Y todo lo que significa además el pensamiento francés, el arte y todo lo que vemos ahí. Sin embargo, hoy día en Francia, hace un par de días atrás, se han levantado más de el ministro de Defensa, más 13 generales, si no me equivoco, haciendo una carta directa al presidente Macron, acusándolo de haber traicionado al pueblo francés y haber firmado a espaldas del pueblo francés el Pacto de Migración Global. Una figura que viene anteriormente, pero muy similar a la que vemos también en Bélgica. El Reino Unido, otra de los estandartes de la libertad de expresión, de los movimientos obreros, etcétera, donde nacieron mucho de la fuerza que tienen actualmente los movimientos obreros, un país por definición bueno para el strike, para los paros. Hemos visto que también ha suscrito estos pactos. Entonces nos encontramos hoy día en una posición donde la sociedad se está polarizando y la polarización, hay que entenderlo, lleva a la violencia. Hay mucha gente que quiere justamente eso porque no piensan muy distinto a sus propios enemigos, por mucho que ellos traten de decirlo. A lo mejor me voy a ganar muchas críticas con esto, pero es mi manera de ver las cosas, entendiendo cómo están manejando este juego. Ellos necesitan la polarización, lo he dicho en muchos videos, ellos necesitan la confrontación entre los diferentes grupos o actores sociales, como les encanta a ellos llamar. Ellos necesitan la polarización social para desatar el caos. Este pacto migratorio y este pacto de refugiados, que además, vamos a decir, aquí se utilizó una estrategia de las más antiguas de guerra. Esto es impresionante lo que han hecho aquí. El señor Sun Tzu, estratega chino, escribió, fue el autor, para los que no saben, del libro El arte de la guerra, y él escribió claramente: cuando quieras dar un golpe, voy a traducir más o menos lo que él dijo, pero en ciertas palabras es exactamente lo mismo. Cuando quieras atacar a un punto, utiliza una distracción y hazle creer a tu enemigo que vas a atacar en ese punto cuando en realidad tú vas a atacar en otro. En este caso, en el Pacto Migratorio Global, lo que vimos fue exactamente eso. Usaron el pacto migratorio, nadie habló en contra, ningún medio de prensa del mundo occidental habló. El único presidente, y hay que hacer la mención a esto, que habló contra el pacto de migración global fue el presidente norteamericano, una vez más, el señor Donald J. Trump. Advirtió de los peligros que tenía este pacto y advirtió que iba en contra de los principios de la fundación de su propio país y de lo que querían los Founding Fathers o los padres fundadores. Y advirtió claramente que el mundo advirtió claramente que
las fronteras de un país como Estados Unidos o quien sea, y que él iba a apoyar a los países que siguieran esta misma línea. Lamentablemente casi ninguno se sumó, excepto Hungría, que se sumó firmemente desde un principio. Todo el resto de los países firmaron este pacto de refugiados, porque recordemos, de nuevo, son dos pactos. Uno se usó de tapadera y el otro, que es aún peor, que es el pacto de refugiados, fue firmado por todos los países excepto Estados Unidos y Hungría, nuevamente. Fueron los únicos países que se restaron de esto. Entonces, Trump advirtió, dijo que no iba de acuerdo a las políticas de lo que querían los padres fundadores, refiriéndose específicamente y levantando un poco el espíritu norteamericano de cuando se fundó el país, lejos de las monarquías, sobre todo la británica. Recordemos que en esos años incluso los ingleses que llegaban a Estados Unidos y que estaban por la causa americana eran considerados traidores por los británicos. Muchos de ellos fueron encarcelados, muchos de ellos pasaron el resto de sus días en cárceles dentro del Reino Unido, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos tiene una tradición de independencia y esa tradición de independencia le permitió hacer la segunda enmienda, que es el derecho a portar armas para defenderse en caso de que el Estado llegase a ser un Estado tiránico. Los países hoy día están indefensos, los ciudadanos están desarmados. Muchos de los migrantes, no todos, vamos a hacer siempre la diferencia, ¿cierto? Para también que la gente lo entienda de esta manera. No estamos en contra de la migración. Mucha de la gente que ve este canal no está en contra de la migración. Estamos en contra de que se use la migración como un arma para desestabilizar a los países. Estamos en contra de que un grupo no electo de personas, como lo dijo Trump en su discurso, esté usando la migración con fines de traficar personas, por ejemplo, que es lo que hemos visto. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Haití, específicamente en Chile. Vimos cómo llegaban aviones, ¿cierto? Para los que no saben, llegaban aviones en medio de la noche, charters especialmente contratados para traer gente, para cumplir con estas cuotas, ¿cierto? Que nadie ha hablado de estas cuotas, pero en el fondo estas cuotas están. Por lo tanto, creo que es tiempo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque creo que es tiempo, y por lo menos ese ha sido mi espíritu y el espíritu de este canal, de apoyar a la gente que está luchando del mismo lado de nosotros. Hay mucha división, hay mucha ignorancia, hay mucha estupidez, hay mucha soberbia y mucho ego de parte de mucha gente, incluso de otros canales. Se ve mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que atacan a uno o al otro con tal de ganarse un par de suscriptores o quitarle un par de suscriptores al otro o decirle al otro que ellos tienen realmente la verdad. Cuando la verdad aquí es que si no nos unimos en una causa común, no rescatamos nuestro sentido común, no volvemos a nuestras raíces, no volvemos a cuidar a nuestros niños de lo que están viviendo hoy día con esta barbarie que es la ideología de género, que aún es imposible entender cómo hay gente que no se ha levantado aún contra esto. Pero yo ya quiero ver cuando los niños empiecen a contar las historias, cuando lleguen del colegio, de la escuela, y empiecen a contar las cosas que están haciendo con ellos en el colegio o en su escuela, vuelvo a repetir. Ningún padre con dos dedos de frente puede perder el norte y no puede sentirse menos hombre o menos mujer por el hecho de no proteger a sus hijos de algo como eso. Estamos viviendo una sociedad colectivista donde todo lo que ha hecho el globalismo es transformarnos en una masa de seres colectivos.
Y me vienen a la mente esas imágenes de la Alemania nazi, cuando el pueblo hipnotizado clamaba por este Salvador. Cuando el pueblo hipnotizado, embobado por este discurso mesiánico, mediúnico incluso, que tenía el tío Adolfo, se cometieron grandes barbaries y grandes locuras. Y así como también los nazis cometieron hartas barbaries y hartas locuras, mucho más prohibido debería estar el comunismo. Hoy día se están tratando, y con esto quiero tocar este punto que me parece importantísimo, se están sacando leyes en contra de gente que, por ejemplo, en el caso puntual de Chile, en España, que tengo entendido que también, si no están por el mismo camino, ya existen leyes que exalten a ciertas personas que tuvieron que defender a su país en ciertos momentos, por ejemplo, de la amenaza del comunismo, del terrorismo, todo lo que eso significaba. Lo mismo hicieron los judíos, ciertas facciones, porque uno no puede meter siempre a toda la gente en el mismo saco, ¿cierto? Pero lo mismo hacen los judíos hoy día tratando de adueñarse de la verdad y diciendo que los nazis fue lo peor que hubo. Cuando sabemos históricamente que las altas esferas de los judíos siempre cooperaron con el régimen de los nazis, incluso fueron financiados por ellos mismos, cosa que a mucha gente simpatizante del nacionalsocialismo no le gusta entender. Igual como a mucha gente simpatizante de la extrema izquierda e incluso de los bolcheviques y todo esto tampoco le gusta entender que su propio movimiento fue financiado también por los banqueros de Wall Street. Incluso hay caricaturas de la época, para los que no pueden buscarlas si saben buscar en inglés pueden buscarlas. Hay caricaturas de la época de diarios de Estados Unidos que mostraban cómo Marx era un títere. Karl Marx era un títere de los banqueros. Entonces, ambas partes han sido financiadas siempre por la misma gente, con el objetivo de que la gente se enemiste entre ellos y se peleen. Y también existen aquellas personas que son violentas por naturaleza y les gusta ejercer la violencia y también buscan el conflicto, armado incluso. Esa gente se regocija con este tipo de cosas, con este tipo de represión, sea del lado que sea, porque saben que por fin van a poder desatar su violencia. Esa gente es parte del problema. Es parte del mismo problema, porque en el fondo le dicen al otro lo que tiene que hacer, le dicen al otro cómo debe comportarse, le dicen al otro lo que tiene que pensar, lo que está bien y lo que está mal, y en definitiva son colectivistas. Igual que la gente de izquierda. Para aquel que sabe un poco de historia y entiende un poco cómo son las cosas, probablemente sea un shock escuchar una cosa como esta. Pero yo creo que cualquier persona que esté en búsqueda de, ¿cómo se llama?, usar cualquier tipo de argumento o cualquier tipo de control sobre otra persona y ejerza con ello la violencia, es una persona que de por sí está desacreditada moralmente. La censura que estamos viviendo en Internet hoy día está más fuerte que nunca. Es prácticamente una locura. Hubo un Internet antes de Alex Jones, el famoso y célebre comentarista norteamericano que durante más de 20 años, y muchos podrán criticar esto, pero durante más de 20 años el tipo, todo lo que dijo, tuvo razón. Inspiró a muchísima gente a levantarse, a abrir sus canales, etcétera. Hoy día mucha media independiente lo ataca por un par de suscriptores, por creerse dueños de la verdad, porque lo atacan de que no va contra el famoso judío internacional, etcétera, etcétera. El problema es mucho,
pero mucho mayor que esas menudencias. El problema es mucho mayor que eso. Y el problema es que la gente que está peleando contra este enemigo que es el satanismo que se ha desatado en el mundo de la noche a la mañana, se han abierto las puertas del infierno, literalmente. La gente nos está uniendo para poder recuperar la cordura, para poder recuperar la paz. Que de eso se trata al final todo esto, para poder volver a recuperar quizás el tiempo que tuvimos ayer, que era mucho más sano, donde no había ONU, donde la ONU no estaba haciendo, bueno, esta agenda es muy antigua, pero lo que hemos visto ahora, cómo se ha acelerado esto, el tiempo que esto lleva, es grandísimo. Es muy rápido todo lo que ha pasado. Lo que ha pasado en México, lo que hemos visto en México es una prueba de lo que está sucediendo, cómo están entrando grupos islámicos a toda Sudamérica sin que nadie diga nada y todavía haya gente que viendo los Simpsons diga que el mundo debe ser de fronteras abiertas y apelan al cristianismo para eso, a nuestros propios argumentos para decir que el mundo debe ser de fronteras abiertas, de que ya no importa que hayan fronteras, los niños lo están educando a través de Naciones Unidas, que no importa que haya fronteras, que su país no vale nada. Eso es lo que están haciendo, esa es la subversión ideológica que están empleando. La guerra psicológica, el modelo de guerra psicológica que están empleando justamente ese. Están dando concursos infantiles para niños para decir que no, las fronteras no importan, que sus héroes patrios no importan. Tienen agentes infiltrados diciendo que la historia de un país no importa y cambiando la historia de un país. Lo mismo que hicieron los soviéticos cuando trataron de entrar a diferentes países de Latinoamérica, donde el señor Allende, por ejemplo, el famoso y célebre estandarte de la izquierda en Chile, estaba en la nómina de los pagos de la KGB como un agente soviético. Y eso lo desclasificó un agente soviético. Él estaba en el payroll. Hacían exactamente lo mismo. Cambiaban los libros de historia, le contaban una historia a la gente, después le contaban otra, etc. Y resulta que después de todo esto, nosotros somos los malos de la película. Nosotros somos aquellos que tenemos que ser censurados. Claro que tenemos que ser censurados. Tenemos que ser censurados porque no nos tragamos este cuento de hada. Porque a pesar de toda la estrategia subversiva, a pesar de todo lo que ha hecho el Instituto Tavistock por manipular a las masas, por embelezar a la gente con el fútbol, con las telenovelas, con noticias falsas para mantener a la gente alejada de los verdaderos problemas, habemos gente que nunca nos tragamos ese cuento. Y hay otros que nacieron sabiendo que esto era todo un engaño. Entonces vivimos momentos tremendamente complejos. Lo peor de todo es que si la gente que está contra esto no se une, el otro lado va a triunfar. Estamos teniendo ciertos triunfos. La gente dice, bueno, la extrema derecha está ganando en todas partes. Eso no es un triunfo, eso es un engaño. No se dejen engañar por los triunfos de la extrema derecha. Los triunfos de la extrema derecha, lo único que van a hacer, van a permitir que el establishment siga funcionando. Porque ellos terminan financiando a ambos lados. Esto es una guerra de gente con sentido común, que quiere proteger su tierra, que quiere proteger su espacio, en contra de alguien que lo viene a invadir de afuera. Es tan simple como eso.
el gran logro que han tenido los chalecos amarillos en Francia ha sido justamente que la gente y el peligro que le tienen a ese movimiento, y se los digo por experiencia propia, los videos que uno sube a YouTube de los chalecos amarillos, todos son desmonetizados por YouTube inmediatamente. Ellos no quieren que esta noticia se expanda, no quieren mostrar lo que realmente está pasando con este movimiento, porque este movimiento, ¿por qué es peligroso? Porque uno, no tiene líderes visibles, por lo tanto no tienes con quién negociar. Dos, el movimiento es transversal. Es la gente la que está protestando contra las políticas globalistas. No es la izquierda, no es la derecha, es la gente, es el pueblo. Y cuando el pueblo se levanta unido, como bien dice la izquierda y reza el credo, jamás será vencido. No sé si mi ignorancia me permite entender eso. Yo no sé si ese dicho será de ellos o no, pero es una gran verdad. Estamos viviendo un momento decisivo. Este quizás puede ser hasta mi último video, yo no lo sé, porque la censura está brutal. La manera como están acallando a las voces que son anti-establishment, ya sean de izquierda o derecha, está siendo absolutamente brutal. Por eso siempre he dicho que es tiempo de tomar acción. Hablando con tu hermana, hablando con tu hermano, hablando con tu familia, tratando de llevar a más gente este mensaje. Esto ha sido una transmisión que la he hecho con todo el corazón. Les deseo una feliz Navidad. Ha sido un espantoso regalo el que nos han hecho nuestros líderes traidores con esta Navidad, que además la quieren destruir por lo demás. Les deseo a ustedes lo mejor. Sigan compartiendo los videos, suscribiéndose al canal. Mis mejores deseos para todos ustedes. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.